Un lugar muy particular para mí. Yo hace 28 años que ingresé a esta institución, teniendo un montón de instituciones, y desde las otras sí tomé esta. Agradezco a los estudiantes de la carrera de Historia que están acá, a ex miembros y miembros de la Junta Departamental de Historia, a consejeros del Consejo Directivo y ex consejeros del Consejo Directivo porque están acá, porque más allá de nuestros posicionamientos estamos todos preocupados por la historia y estamos preocupados por la educación. Y tiene este colegio un lugar muy particular porque fui vicerrectora durante 4 años y aquí tuve mi primer practicante cuando me ingresaba como ayudante en las cátedras de historia. A mí me pareció que desde mi lugar de la enseñanza de la historia podía ayudar a repensar para qué enseñar historia y sobre todo cuáles son las necesidades formativas que tienen los adolescentes y si el conocimiento histórico y la enseñanza de la historia podía brevar a dar respuestas adecuadas a estas necesidades formativas. Y fui punteando algunas cuestiones básicas, como 4 argumentos sólidos para justificar la presencia de la historia en la escuela secundaria. Una es que la enseñanza de la historia le permite a los adolescentes construir esta idea de que la naturaleza es histórica, es una construcción que se va modelando a lo largo del tiempo. A la vez, el adolescente necesita, para comprender la realidad, inevitablemente de conocimientos históricos, porque aunque en el análisis de la realidad utilice categorías que provienen de las distintas ciencias sociales, se utilicen conceptos como ciudad, colonia, tercer mundo, política de bloques, el significado profundo de cada uno de esos términos es cuando los aplicamos con ejemplos históricos, es decir, la historia del pasado pone contenido concreto que da profundidad a esos conceptos que provienen muchos de otras ciencias sociales. Además, el adolescente, o aflora en el adolescente, en la etapa de la adolescencia aparece una segunda vuelta a un egocentrismo muy fuerte, y en medio de este egocentrismo y esa mirada sincrética y presentista que tiene el adolescente y que lo va a proyectar justamente en el análisis de la realidad presente, se hace necesario de contenidos históricos justamente para dar profundidad y para ayudar en un interjuego de distintas escalas de análisis, historia local, nacional, regional y mundial, a la posibilidad justamente de contraponer con estos ejemplos, intentar ayudar al adolescente a despegarse de ese presentismo. Entonces es realmente complicado intentar hacer una historia nacional solamente en diálogo con la historia mundial, o no hacerlo, y mucho más complicado si intentamos hacer una historia nacional aislada de la historia regional o latinoamericana. Otro de los argumentos como para justificar el porqué de la enseñanza de historia en el nivel medio tiene que ver con que la historia es un conocimiento clave para ayudar a formar categorías de análisis sobre la realidad social y que expliquen el cambio social. Y los contenidos históricos permiten analizar y entender el conflicto, las fuerzas generadoras de los cambios, las causas coyunturales y estructurales, los intereses, las posiciones ideológicas encontradas, los motivos, los actos individuales. Es decir que el estudio de la historia tiene un potencial formativo muy fuerte para el estudio de la experiencia social y de la praxis social. Esto sin negar un problema de selección de contenidos, que es si selecciono por extensión o elecciono por profundidad. Si selecciono por profundidad se van a seleccionar casos. Si seleccionan casos, corremos el riesgo de no cuidar el continuum histórico. Pero bueno, esto también forma parte del debate. ¿Qué contenidos incorporar para garantizar la comprensión del continuum histórico? ¿Y qué casos seleccionar porque son efectivamente potentes para que el estudiante pueda ir construyendo categorías de análisis histórico que después las proyecte sobre el análisis de su realidad? Otro de los argumentos es justamente la formación de habilidades cognitivas o competencias en el análisis de fuentes de información. Y me parece que es importante remarcar que, por ejemplo, enseñar los métodos de investigación histórica equivale a enseñar un manejo de la información,
a distinguir típicamente entre dato objetivo y juicios de valor, opiniones y prejuicios, a extraer nuevas informaciones por inferencias, a sintetizar todos los datos recogidos y por último a emitir juicios ponderados sobre cuestiones discutibles. Y la historia creo que es de esos conocimientos el que mejor puede hacer esto, porque epistemológicamente su construcción científica está justamente en el manejo de fuentes. A la vez, me parece que justamente esta característica del conocimiento histórico hace que sean muy pocas las disciplinas que ofrecen como la historia un número semejante de interpretaciones distintas sobre mismos procesos y acontecimientos, dispares cuando no opuestas y sin embargo racionalmente defendibles. La historia es el conocimiento que nos puede enseñar justamente que el conocimiento científico puede ser antidogmático, provisional, discutible, sin dejar por ello de ser riguroso. Lo que yo no me imaginé, para cerrar, es que recuperaría un texto que ya tiene 30 años y que esto ya se dijo hace tantos años, que la verdad no tendríamos que necesitar estar hoy justamente para recuperarlo. Y dice Lee: puesto que la historia es simplemente la investigación racional del pasado, y puesto que no podemos escapar al pasado, debemos ambicionar el mejor conocimiento que sobre esta sea posible obtener. Es por esta razón que resulta extraño preguntarse para qué sirve la historia o por qué debe estudiarse, si nuestro conocimiento del mundo actual nunca es instantáneo y conlleva, se quiera o no, alguna concepción sustantiva del pasado. En tal caso, ser históricamente ignorante es simplemente ser ignorante. Muchas gracias.